Bendiciones, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Y antes de comenzar la lectura, vamos a recordar dónde nos habíamos quedado. Y habíamos quedado en el capítulo 5, con la victoria de Débora y de Barak contra los cananeos, contra Sísara y contra su ejército. Y como les conté en la introducción de ese video, vamos a ver como un patrón que se repite a lo largo de todo el libro de jueces. Cuando un juez reinaba, tenían paz, pero cuando ese juez moría, el pueblo se descarriaba. Así que en este capítulo vamos a conocer la historia de uno de los jueces, no diría más conocidos, pero es bastante conocido dentro del cristianismo, que es Gedeón, que a través de él y de su vida, Dios nos ha dejado muchísimas enseñanzas. Y espero que en este video Dios también les pueda estar hablando a través de su historia. El capítulo 6 está dividido en 4 partes. La primera, como era de esperarse, los hijos de Israel hicieron lo malo, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y los madianitas prevalecieron sobre Israel, y los hijos de Israel se empezaron a hacer escondites en las montañas, en las cavernas y lugares fortificados. Porque lo que pasaba era que los hijos de Israel sembraban, y los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos, acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra. Y a causa de la opresión, los hijos de Israel clamaron al Señor, y el Señor les envió un profeta. Y el profeta les recuerda la fidelidad de Dios y cómo Dios los libró de todos sus opresores, y que Dios les mandó que no tengan otros dioses delante de él. La segunda parte comienza diciendo que había un varón llamado Gedeón que estaba sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, valiente guerrero. Y Gedeón le dice: Ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y el Señor lo miró y le dijo: Ve con esta tu fuerza y libera a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y él respondió: Ah, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Y Gedeón le dijo: Si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que tú eres el que hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti, y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Me quedaré hasta que vuelvas. Y bueno, cuando vuelve Gedeón, trae una ofrenda y la pone sobre una roca, y el ángel extiende la vara, toca con la punta la ofrenda, y salió fuego de la piedra que consumió la carne y el pan sin levadura. Y después de eso el ángel del Señor desapareció de su vista. Y al ver Gedeón, que era el ángel del Señor, dijo: Ay de mí, Señor Dios, porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo: La paz sea contigo, no temas, no morirás. Y Gedeón edificó allí un altar al Señor, y lo llamó: El Señor es paz, o Jehová Shalom. La tercera parte de este capítulo cuenta que Dios le habla a Gedeón esa misma noche, diciéndole que tome un novillo del padre y otro novillo de 7 años, y que tenía que derribar los altares que tenía su padre, uno al dios Baal y el otro a Acera. Y todo esto lo hizo de noche, porque obviamente tenía miedo, porque la gente en ese lugar adoraba a esos ídolos. Entonces al otro día, la gente del lugar se conmovió y descubrieron que había sido Gedeón. Así que fueron a buscar al padre y le dijeron que se haga responsable, que lo saque. Y el padre, para defender al hijo, dijo algo que fue muy sabio, que dijo: ustedes van a contender por Baal, y les dice que si Baal es un dios, que contienda por sí mismo, o sea, que él defienda su causa. Y entonces a Gedeón le cambiaron el nombre a Jerobal, que significa Baal contienda contra él. Y esta tercera parte termina diciendo que estaban acampando los enemigos de Israel, y que el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y que tocó la trompeta, y los abiezeritas se juntaron para seguirle. Envió mensajeros por todo Manasés, que también se juntó para seguirle, y envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, que también subieron a su encuentro. Y para terminar el capítulo, dice que Gedeón dijo a Dios: Si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era. Si hay rocío, solamente en el vellón,
y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y sucedió así. Cuando se levantó temprano en la mañana, exprimió el vellón y escurrió el rocío del vellón un tazón lleno de agua. Y Gedeón dijo a Dios: No se encienda tu ira contra mí si hablo otra vez. Te ruego que me permitas hacer otra prueba, que ahora quede seco el vellón y haya rocío en toda la tierra. Así lo hizo Dios aquella noche, porque solamente quedó seco el vellón y había rocío en toda la tierra. En el capítulo 7, Dios le dice a Gedeón que el pueblo que estaba con él era mucho para que Dios los libre, no sea que Israel se vuelva orgulloso, diciendo que por su propia fuerza se habían librado. Así que por orden de Dios fue haciendo distintas pruebas hasta que solo quedaron 300 personas. Y Dios les dice que con esas 300 personas iba a librar a Israel. Entonces Dios le dice a Gedeón que si tenía miedo, que descienda al campamento de los madianitas y que ahí iba a escuchar algo que iban a estar hablando y que por eso que iba a escuchar, sus manos se iban a fortalecer. Así que Gedeón descendió y pasó algo tremendo, que es que cuando llegó Gedeón, había un hombre que estaba contando un sueño a su amigo y le decía que un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó. Y el amigo le responde: Esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Eso es lo que Gedeón escucha. Y cuando Gedeón escuchó, se inclinó, adoró y después volvió al campamento. Y les dijo: Levántense, porque el Señor ha entregado en vuestras manos el campamento de Madián. Y a los 300 les da una trompeta y cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. Y a todos les dice que cuando él toque la trompeta, ellos también toquen la trompeta y que después rompan los cántaros y que griten por el Señor y por Gedeón. Así que el capítulo termina contando que cuando Gedeón y las 3 compañías tocaron la trompeta, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en las manos, gritaron: La espada del Señor y de Gedeón. Y el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento de los madianitas, y el ejército huyó, y persiguieron a los madianitas. Y Gedeón envió mensajeros por toda la región montañosa de Efraín para evitar que escapen. Entonces ellos capturaron a los 2 jefes de Madián, a Oreb y a Zeb. En el capítulo 8 continúa la persecución de Gedeón y sus 300 hombres al pueblo que estaba intentando escapar. Cruzaron el Jordán, cansados, y dijo a los hombres de Sucot que les dieran pan a la gente que estaba con él, porque estaban muy cansados y que estaban persiguiendo a estos 2 líderes, a Seba y a Salmuna, que eran reyes de Madián. Y los jefes de Sucot le dijeron: ¿Están ya las manos de Seba y Salmuna en tu poder, para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón le respondió: Muy bien, cuando el Señor los haya entregado en mi mano, trillaré vuestras carnes con espinos y con abrojos. Después de ahí subió a un lugar que se llama Peniel y les habló lo mismo. Y los hombres de Peniel le respondieron igual que los hombres anteriores. Y Gedeón les dijo: Cuando yo vuelva sano y salvo, derribaré esta torre. Después, a partir del versículo 10, cuenta que con estos 2 reyes había un ejército como de 15.000 personas, pero que los que habían caído eran 120.000 hombres. Así que Gedeón los persiguió hasta que atacó el campamento desprevenido y los capturó. Y después a esos 2 pueblos que no lo quisieron ayudar, les hizo como había dicho que iba a hacer. A los primeros los trilló con abrojos, y en Peñiel derribó la torre y mató a todos los hombres de la ciudad. Para terminar esta primera parte, Gedeón le dice a su hijo que mate a los 2 reyes, pero como su hijo era un muchacho tuvo miedo, así que después los terminó matando él. Y dice que Gedeón tuvo 70 hijos, sus descendientes directos, y que la concubina que tenía en Siquem también le dio un hijo, y le puso por nombre Abimelech. Y después Gedeón murió, y sucedió que al morir, los hijos de Israel, como les contaba, volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, y termina diciendo que tampoco mostraron bondad a la casa de Gedeón. Después, en el capítulo 9, cuenta una historia terrible de este último hijo que vimos en el capítulo 8, que estaba en Siquem. Entonces, esta persona empezó a convencer a todo el pueblo de Siquem
diciéndoles que era mejor que él reine y no uno de los otros 70 hijos, que era lo que se solía hacer, que por lo general el primogénito era el que le sucedía y tenía el derecho de reinar. Entonces convenció a toda esta gente, fue a la casa de su padre y mató a los 70 hermanos. Pero dice que el menor, uno que se llamaba Jotam, se libró porque se había escondido. Así que esta gente fue y hizo rey a Abimelech. Y cuando Jotam se enteró, fue y se paró en la cumbre de un monte, y ahí les lanzó una maldición, que si todo lo que hicieron lo hicieron con verdad e integridad, y que si procedieron bien con Gedeón y su casa, y si hicieron con Gedeón y su casa como merecía, porque él había arriesgado la vida por ellos, entonces que se regocijen con el reinado de Abimelech, y que él también se regocije con ellos. Pero si no, que salga fuego de Abimelech y consuma a los habitantes de Siquem, y salga fuego de los habitantes de Siquem y consuma a Abimelech. Entonces Jotam escapó y huyó. Y obviamente, como lo que hizo Abimelech estaba mal y no procedió con rectitud y justicia, vino sobre él y sobre los habitantes de Siquem toda esta maldición que Jotam les había dicho, y empezó a haber peleas entre el pueblo y entre Abimelech, y se levantó de noche Abimelech y todo el pueblo que estaba con él, y pusieron una emboscada contra Siquem con 4 compañías. En esta emboscada que había tendido Abimelech, salió y empezó a pelear contra la gente de la ciudad, pero obviamente, al empezar a ser derrotados, estas personas empezaron a huir a la ciudad. Así que Abimelech ahora acampó para tomar la ciudad, y peleó todo aquel día contra la ciudad y la capturó. Y al oír esto, los habitantes de Siquem se fueron y se refugiaron en una torre. Y lo que pasó fue que Abimelech con su pueblo agarraron árboles y ramas y prendieron fuego a la torre y así mataron a todas las personas que estaban ahí. Y para finalizar el capítulo 9, cuentan que Abimelech fue a Tabes, la sitió y también la tomó. Era otra ciudad. Pero que había también ahí una torre fortificada y hicieron lo mismo. La gente al ver la pelea se refugiaron en esa torre. Y cuando Abimelech quiso hacer lo mismo que hizo antes, sucedió que una mujer tiró una rueda de molino de arriba de la torre y le cayó a Abimelech en la cabeza y se la rompió. Entonces él, como pudo, llamó apresuradamente a una persona, que era su escudero, y le dijo que lo matara a él para que no se diga que una mujer lo había matado. Así que esta persona le hizo caso y lo traspasó con la espada y murió. Y cuando los hombres de Israel vieron que Abimelech estaba muerto, se volvieron a sus casas. Y termina el capítulo diciendo que así pagó Dios a Abimelech por la maldad que había hecho con su padre al matar a sus 70 hermanos. El capítulo 10 comienza hablando de otros jueces. El primero se llamaba Tola, que era de la tribu de Isaacar, y juzgó a Israel 23 años. Después de él se levantó una persona llamada Jair, que era de la tribu de Galad, y que juzgó a Israel 22 años. Y al morir ellos, obviamente, como es de esperar, el pueblo de Israel se volvió a rebelar contra el Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos, y en manos de los hijos de Amón. Y dice que ellos afligieron y quebrantaron a los hijos de Israel ese año, y que por 18 años oprimieron a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en Galad, en la tierra de los amorreos. Y los hijos de Amón cruzaron el Jordán para pelear también contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín, y se angustió Israel en gran manera. Entonces clamaron al Señor, diciéndole que habían pecado contra él, y el Señor les respondió que sí, que habían hecho lo malo, que le habían abandonado, y les dice, vayan y clamen a los dioses que se escogieron, que ellos les libren en el tiempo de su aflicción. Y los hijos de Israel le respondieron, hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron los dioses extranjeros del medio de ellos, y sirvieron al Señor. Y él no pudo soportar más la angustia de Israel. Entonces los hijos de Amón se reunieron y acamparon en Galad, y los hijos de Israel se juntaron y acamparon en un lugar que se llama Mizpa. Hasta ahí sería la lectura por el video de hoy. Intenté hacerlo lo más resumido posible, ya que a excepción de ese último capítulo, los demás eran bastante largos, así que espero que se haya entendido y Dios les haya hablado. Y quería compartirles lo que a mí me había llamado la atención, que fue acá al final del capítulo 10, cuando Dios le reprocha, ¿no? Que una y otra vez volvían a pecar contra él, le volvían a dejar, y se hacían para ellos ídolos, y servían a los Baales y a Acera.
Pero dice en el versículo 16 que quitaron esos dioses extranjeros del medio de ellos y se volvieron al Señor. Y dice que él no pudo soportar más la angustia de Israel. Y eso es tremendo. Él no pudo soportar más la angustia de Israel. Dios está con nosotros y sufre nuestras angustias y situaciones difíciles. Y eso me lleva a lo que dice en el Nuevo Testamento, cuando habla de Jesús como nuestro sumo sacerdote, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Y este sumo sacerdote era tomado de entre los hombres, un hombre débil, un hombre rodeado de tentaciones y de debilidades, para mostrarse compasivo con los demás, con los débiles, con los extraviados. Y así Jesús se hizo hombre para poder ejercer ese sacerdocio de manera perfecta, para poder compadecerse de nosotros, porque Él mismo sintió todas las debilidades que también nosotros sentimos, y que si le pedimos ayuda, Él está ahí para ayudarnos. Así que los dejo con esta enseñanza, con esta meditación que hablaba Dios a mi vida. Espero que también les haya hablado a ustedes, capaz sea algo distinto. Si quieren pueden compartirlo en los comentarios. Nos vemos, si Dios permite, en el siguiente video. Ojalá les haya servido. Bendiciones y paz del Señor.